Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es jueves 16 de febrero 2023. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a este rico café con Saldaña. Hoy jueves 16 de febrero, repito, es el programa número 77, segunda temporada, desde donde se ubica la Farmacia Internacional aquí en Tijuana. Estamos en Avenida Niños Héroes y calle Tercera, Carrillo Puerto. Bienvenidas, bienvenidos a este programa y le damos inicio con la rúbrica que es nuestra canción. Primeramente agradeciendo a Humberto y Felicidad Silva, a Rafael Amaral Ramírez, la posibilidad de estar gracias a esta era digital. Ustedes allá y aquí Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Iniciamos con nuestra canción A Tijuana, que es parte de nuestro agradecimiento, al igual que con las imágenes de dos personalidades muy importantes. La señora María Rubio de Sandoval, que es la dama que está en este momento ahí presente, junto con Guillermo Sánchez Memus. Ambos físicamente no se encuentran, pero su presencia es presencia actual. Entonces, agradecemos mucho su apoyo para esto que es el programa número 77, segunda temporada. Y sí, gracias Rafael por compartir nuestro trabajo. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Aquí estamos esperándote, Enrique. De ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi
amo Tijuana. Muchas gracias, queridas amigas, queridos amigos, porque el día de hoy, que es el programa número 77, par de siete, tenemos la fortuna de que en esta era digital, pues lo virtual tomó el bando, de tal manera que ustedes donde se encuentran y nosotros desde aquí, desde Farmacia Internacional, agradecemos su presencia. También tenemos el mensaje de hoy que quiero que escuchen. El mensaje del día. Ustedes deben sentir el dolor de los demás como propio. Deben ser felices cuando otros son felices. Esa es la manera de realizar la unidad con todos. Sobre todo, estén vigilantes, porque los frutos de la práctica espiritual pueden ser destruidos por negligencia. Cuando llegan las lluvias, la tierra vuelve a estar verde, porque las semillas de la hierba están bajo tierra. Aunque hayan pensado que el terreno estaba seco y sin arar, las buenas compañías, las buenas obras deben mantenerse durante toda la vida. Lo repito para que ustedes vayan valorando que estos pensamientos buscan el mensaje eterno y universal. Ustedes deben de sentir el dolor de los demás como propios. Deben de ser felices cuando otros son felices. Esa es la manera de realizar la unidad con todos. Sobre todo, estén vigilantes porque los frutos de la práctica espiritual pueden ser destruidos por negligencia. Cuando lleguen las lluvias, la tierra vuelve a estar verde porque las semillas de la hierba están bajo tierra, aunque hayan pensado que el terreno estaba seco. Y también estaba seco y sin arar. Las buenas compañías, las buenas obras deben mantenerse durante toda la vida. Agradezco a quienes se hacen presentes en este espacio porque esa es la intención de este rico café con Saldaña, en donde traemos Tijuana es historia de familias y hablamos y platicamos con personajes que han hecho precisamente eso, historia de familias. Por ello, queremos agradecer a quienes están aquí ya con nosotros, porque de esa manera nosotros pues tenemos presencia. A Rafael Amaral Ramírez, a Pablo Cosío Palacios, a Román Cabuto Vidrio, a don Jesús Saucedo, muchísimas gracias por esa presencia. Y quiero comentar que en este momento precisamente es importante mantener con ustedes un contacto gracias a nuestro patrocinio, que es de varios entrañables amigos. Alejandro Rodríguez Trivis es uno de nuestros patrocinadores. Él es el mejor jugador de básquetbol que ha tenido Tijuana y es hijo por tamaño de don Francisco Rodríguez Bocabrava, de tal manera que le agradecemos mucho ese apoyo. De igual manera, queremos agradecerle a Autos Londres, don César Cázares, que dice: mejor me regreso a Londres. Aquí no, en Autos Londres, porque el auto que ustedes buscan, que yo quiero, que tú quieres, me lo ofrecieron precisamente con plan BBC, bueno, bonito y a crédito. Bueno, bonito y a crédito. El teléfono es el 664-686-2459. También de esa manera tenemos que agradecerle a Armando Abaquián Gámez, que su nombre pues nos lleva directamente con Hotel César.
el Hotel César, en donde es la cuna de la internacional ensalada César. Eso es parte de nuestro agradecimiento a todas y a todos ustedes. La internacional ensalada César nace precisamente en el restaurante del Hotel César. De igual manera, queremos agradecer a ustedes que se hacen presentes, porque de esa manera le decimos que el Circo del Mármol, que se encuentra en Paseo de los Héroes, ahí donde está la glorieta Cuauhtémoc puro enfrente, tiene desde hace 34 años los mejores precios para ambas Californias. En pisos, en azulejos, lo mejor. El teléfono de ellos es el 664-684-9490. Entonces, de esa manera nosotros agradecemos que ustedes en su casa, en su oficina, y nosotros aquí estemos transmitiendo que es el rico café con Saldaña. En días pasados estuve analizando lo que sucede en Tijuana con el tráfico, que es un caos vehicular, y se me prendió el foco de cura, de vacilada, de diversión, que necesitamos un segundo piso en todo Tijuana para poder transitar más libremente sin tanto obstáculo, porque es increíble cómo con la falta de agentes de tránsito, con la entrañable búsqueda de encontrar un semáforo que esté coordinado para que haya camino seguro y rápido, pues no hay. Entonces un segundo piso alivianaría esto. Nosotros en que es el rico café con Saldaña, tenemos unas propuestas, sugerencias, y estas van de la siguiente manera. Tenemos la intención de hacer para ustedes la propuesta de que se compre el dinerito que se gana en Tijuana, que aquí se gaste, que ustedes, queridas amigas, queridos amigos, agradeciendo a Roque González, que trabaja en la UABC y que gasta su dinerito en Tijuana, que lo siga haciendo igual en los mercados sobre ruedas, que lo siga haciendo en los swap meets, en fin, que vaya repartiendo y circulando ese dinerito. También la sugerencia es de que se plante un árbol, porque de esa manera el oxígeno, que son lo que produce ellos, pues va a ser de entrañable pureza, oxígeno puro. De igual manera tenemos que decirles que se respeten los señalamientos de tránsito, porque no se vale que las gorditas, las bellas, los flacos y todo mundo se pase los altos. Licenciado Julio Valderrama, estamos llenos de abogados hoy. Muchísimas gracias por estar presente en este programa. Y ya que están ustedes aquí, viene la pregunta, porque esa va a ser el meollo de esta charla el día de hoy. Quiero que me contesten cada una de las personas que están aquí escuchándome, que están viendo nuestro programa, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? ¿Cuánto es, repito, cuánto es la mitad de 2 más 2? Y ahí vamos a iniciar después de su respuesta, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? Entonces agradezco a don Jesús Saucedo, que siempre se hace presente y que de esa manera nos apoya extraordinariamente. Este es el rico café con Saldaña. Estamos esperando por este trafical a
un invitado de honor y un invitado de lujo el día de hoy. Lupe Alemán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y entonces les pregunto nuevamente, Lupe, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? Esperando respuestas, continuamos con esta tan interesante charla en donde vamos a estar ustedes allá y nosotros acá. De tal manera que, pues, la presencia de Guillermo Sánchez Memus con esa expresión nos refleja lo que es la comunidad tijuanense, que nos recibe a todo mundo con los brazos abiertos, y la presencia de la señora María Rubio de Sandoval pues nos lleva a tener presencia también de lo que es encomiendas de corazón. La señora María Rubio de Sandoval se fijó hacer un apoyo para los ancianitos y hizo con su dinerito el asilo de ancianos San Vicente de Paúl. Y esa es la intención de no olvidar su trabajo, de hacerlos presentes, porque con un solo movimiento de dedos el día de hoy, gracias a esta era digital, pues estamos ustedes allá y nosotros acá siempre presentes. Entonces esa es la intención de hacerlo público. Veo que nadie me responde a la pregunta y la repito. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Porque es importante que ustedes participen. Humberto y Felicidad Silva, ustedes estuvieron en la escuela Miguel Hidalgo, en la Poli. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Si ustedes van al mercado que sea y le preguntan, debe la mitad de 2 más 2, ¿cuánto le dan? Espero la respuesta y con eso vamos a iniciar el día de hoy este programa número 77. Estamos esperando que nos llegue nuestro invitado, que Lupe Alemán, perfectamente bien contestado. La mitad de 2 más 2 son 3, exacto, porque de esa manera ello nos lleva a entender que la mitad de 2 es 1, más 2 son 3. Eso es exactamente la respuesta correcta. La mitad de 2 más 2 son 3. ¿Y por qué estoy tocando ese tema? Porque tuvimos, muchísimas gracias Lupe Alemán, porque tuvimos la fortuna de tener en nuestros maestros a uno muy especial que se llamó maestro Antonio Ponce Aguilar. El maestro Ponce Aguilar tenía muchas cualidades, pero su materia especializada era precisamente esa, el de matemáticas, de aritmética. Entonces, él nos enseñó a hablar con números y esa es la intención de hacer este programa. Entonces, la mitad de 2 más 2 son 3 y el maestro Antonio Ponce Aguilar nos dio esa posibilidad de entender y reflexionar un poquito lo que significan los números. Todos valemos de acuerdo a los números que manejamos y eso es lo importante. El día de hoy vamos a recibir precisamente, porque una cosa nos lleva a otra, a un personaje extraordinario. Vamos a platicar con él porque el maestro Antonio Ponce Aguilar,
que era matemático, escribió un libro. Ese libro se llamó y se llama De Cueva Pintada a la Modernidad. Y habla precisamente del meollo de esta entrevista con quien va a estar charlando ustedes allá y nosotros acá. Porque, miren, hay cosas que hay que entender en la vida. Hay cosas que no vas a poder hacer nunca. Que no vas a poder hacer nunca. Y a mí me pasó eso. Porque a todos nos pasa. Imagínense, subir a una mula, subir a un burro. Ya no lo puede uno hacer, pero no lo pude hacer cuando estaba morro. Entonces, eso es lo más dramático que le puede pasar a uno, pero tiene uno también que razonar un poco. Dice, pues si no se puede, no se puede. Y así, miren, aquí están nada más. Está bien alegre, Miguel el Tapatío, Miguel el Patotío, está súper alegre porque ya tenemos la presencia de un extraordinario personaje tijuanense. Primeramente vamos a iniciar la plática con él para que nos diga qué le parece el concepto de Tijuana, historia de familias, que nos platique de su familia, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, en fin. Y luego nos diga, porque tiene el récord Guinness, tiene un récord Guinness. No hay nadie que escriba más rápido que él la máquina de escribir. No la portátil, no como esta, la de don Jesús Arnoldo. No, no hay nadie que escriba más rápido que él. Y luego se ha dedicado a una cosa y se ha dedicado a otra cosa y hace una cosa un día, otra cosa el otro día, y tenemos la satisfacción y el privilegio de estar en presencia de Yolanda Jackson. Muchísimas gracias, porque está aquí con nosotros nada más y nada menos que... ¿Quién? A ver, danos tu nombre, por favor. Pepe, qué gusto saludarte. En primer término, muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio, por el placer de compartir contigo este espacio. Desde luego, soy Enrique García, para quienes no me conocen, soy periodista, soy tijuanense, nacido en Jalisco y residente de esta frontera desde el 70 más o menos, después de haber vivido en Ensenada unos 8 o 9 años. ¿Trabajaste y viviste en Ensenada? Sí, fue mi primer hogar. ¿Por eso creciste? Yo no sé. Porque comías pescado. Pues, bueno, dicen que comía otra cosa, que comía purina, ¿verdad? Pero, decía mi padre, ¿no? Pero, y a mi madre solían vacilarla, ¿no? Y le decían, oye, pues usted está tan chiquita y como un hijo tan grandote, y dice, pues no lo paría así, ¿no? Pero oye, bueno. A propósito, ¿cuánto mides, ya mido menos, mido 90. No, 1.84. Bueno, ahorita vienes 1.84. 1.87. Y fíjate que en ese recorrido territorial de la familia García Sánchez, pues vamos a platicar de tu papá. ¿Cómo se llamaba tu papá? ¿Cómo se llamaba tu...? Mi padre se llamó Celso García Reynoso. Ajá. Y bueno, yo todavía nací en Jalisco. Mi madre también era de allá, Jovita Sánchez Pelayo. Mi madre de... Jovita, ¿y tu papá? Celso García Reynoso. Celso. ¿Y ellos se vinieron a Baja California por qué? Como muchísimos jaliscienses y habitantes del centro-sur de este país, en busca de mejores condiciones. Mi familia emigró, muchos familiares se fueron a San Antonio, Texas, otros se fueron a Chicago, otros se fueron a Nueva York y otros a Los Ángeles.
y otros se quedaron, nos quedamos en México, en Baja California, aunque mi padre, después de una temporada de estar por Estados Unidos, regresó a Ensenada, que fue nuestro primer hogar. Me trajeron de brazos prácticamente, y bueno, pues mi vida ha estado en Baja California. ¿Y tus hermanos? Sí, 2, éramos 5, fallecieron 2. Mi hermana Rocío García Sánchez es maestra, le envío un saludo y un abrazo y un beso. Y mi hermano, el abogado Francisco Javier García Sánchez, que es educador y es abogado, es maestro y abogado también. Y luego, de repente, ahora que es el 2023, encontramos que Enrique García Sánchez tiene como trabajo principal el periodismo. ¿Cómo encontraste que el periodismo iba a ser tu encomienda? Fue por una convicción. Yo tendría unos 16 años más o menos, cuando decidí que quería ser periodista para denunciar abusos policíacos y abusos de comerciantes. Cosas que yo veía en la calle que no me gustaban, yo sentía que debían difundirse, que debían conocerse, que debían denunciarse. Y mi fuente de inspiración fue Pepe Lino Ortiz, José Lino Ortiz. ¿Fue igual que el mío? Bueno, yo escuché a Pepe Lino Ortiz en aquellos días en que cuando el periodismo en radio estaba en pañales realmente, y pasarían muchos años antes de que hubiese algo verdaderamente llamado periodismo radiofónico. Y entonces Pepe Lino Ortiz tenía la virtud, además de trabajar con micrófono abierto, solía llevar una grabadora extraordinaria que a mí me fascinaba, además, una grabadora marca Marantz, si mi memoria no me falla, con un micrófono profesional, y él acostumbraba a abrir ese micrófono a la gente, a entrevistar a la gente de la calle, y entonces a mí eso me parecía fascinante, ¿no? Era una cosa pocas veces vista. Entonces eso me gustó mucho. Empecé a buscar alternativas y... ¿Vivías en casa en ese tiempo? Vivía en la Colonia Libertad, para ser más exactos, para ser más precisos, ¿no? ¿Y entonces vivías con tus papás? Sí, así es. Y les dijiste, quiero ser periodista. Pues sí. ¿A quién le dijiste primero? A mi padre. Y bueno, debe haberse quedado sorprendido porque mi convicción era muy clara. Y entonces con esa convicción y armado de 2 escritos, 2 textos que yo había, bueno, un texto y otro que le robé a mi hermano, por cierto, fui a buscar trabajo de reportero, de periodista, a un semanario que había por aquellos días, que era El Igualado. Se llamaba El Igualado, lo editaba Ernesto R. Olivo. ¿La R de qué es, No me acuerdo en este momento de qué significaba. Y lo editaba a Alfonso Reyes Apango, un periodista que trabajó en Excelsior. Yo lo conocí allá en la colonia Cacho. En la Brasil, en la Estrada y Brasil, antes de que abrieran el Fundadores. Ahí tenía su imprenta. A Reyes Apango. Bueno, como una cosa nos lleva a otra, me emocionó sí, tener ese nombre. Reyes Apango, un tipo grandote, que fue periodista de Excelsior, y que vivía aquí en Tijuana con su pareja, Gela Caballero, que también había trabajado en medios allá, en la Ciudad de México, y ellos tenían esa imprenta donde hacían trabajos comerciales, pero por supuesto no podían desligarse por completo de lo periodístico, y entonces editaban publicaciones. Les editaban, por ejemplo, la revista de box a Julio Alfonso Barroso, que era cronista deportivo en el al famoso Jab. Sí, a Julito, del periódico Mexicano.
Luego también publicaban ahí, producían ahí semanarios, tabloides para asociaciones de mexicanos en California. Aquí se producían y se distribuían allá para la comunidad mexicana en Los Ángeles. Fíjate que Sergio Gutiérrez, que seguramente lo recuerdas, porque era en aquellos ayeres, estuvo muy... Adelante, dígame. El café, un cafecito, por favor, para Enrique, para que... Ajá. Resulta que Sergio Gutiérrez estuvo a un lado de la señora Nena de la Madrid. Uh-huh. Enrique Velasco, el licenciado. Sí, lo recuerdo. Desde Ensenada les mandamos un saludo a través de... Mi tocayo se fue a Ensenada. Así es. Entonces, fíjate cómo en este momento estamos hablando de que una cosa nos lleva a otra, porque tú estabas bien morro, 16, 17 años, cuando quisiste hacer tu camino de periodismo y llegaste con el igualado. ¿Y qué te dijo? Llegué con Alfonso Reyes Zapango, que era el dueño de la imprenta. Ajá. Y bueno, ellos editaban al Limón, esa publicación, que en algún momento tuvo una etapa como diario. Hicieron el intento y lo hicieron, creo que durante un mes lograron hacerlo diario. Fue una aventura, una locura por aquellos días, era una audacia. Pero se atrevieron a hacerlo. El periódico tenía una línea satírica y entonces un poco acorde a ese estilo, yo llevé los escritos. Alfonso Reyes Zapango evidentemente me miró con ternura, ¿no? Ay, este chamaquito, ¿no? Este chamaquito, y te voy a platicar algo porque precisamente aquí es lo interesantísimo de estos programas de Un Rico Café con Saldaña. Porque miren, ahí está precisamente un joven que aprecio y que le dedico todos los días el programa. Dígame. Perdón, el señor va a querer café, claro. azúcar, crema en su café. Sí. ¿Me puede decir cuántas cucharadas? Una. ¿De cada uno? Ya. Gracias. Así, Gracias. así recibimos nosotros en este. Y te digo, Guillermo Sánchez Memus también tenía 16, 17 años cuando tocó las puertas, y está recordándome ahorita tu vida con la de él, porque él le tocó las puertas a Taurus de Brasil y le dijo, ¿sabe qué? Quiero trabajar con usted, pero yo no tengo trabajo para usted. Al otro día tocó otra vez las puertas. No tengo, joven, trabajo para usted. Después de un mes se enfadó el Taurus de Brasil y le dijo, ¿sabes qué? Fíjense lo que estoy comentando, para que una cosa nos lleve a otra, porque eso es lo maravilloso de personas que nacieron jóvenes, que fueron tercos, aferrados y que han hecho historia. Le da Taurus de Brasil, aquí tienes trabajo. Ve y coloca todo esto, publicidad, en los postes de luz. Ese fue el primer trabajo que le dio a Guillermo Sánchez Memus. Terminó siendo su secretario particular. Y después estudió psicología, estudió hipnosis. Fíjate cómo una cosa me lleva a otra, porque después de que tú viste a Reyes Zapango, que te viera con esa ternura de papá, porque era una persona mayor, y te veía como morro, te abrió el paso para que desde ese momento seas periodista. Efectivamente, él me dijo con toda claridad, discúlpame, no... Gracias, muchísimas gracias. Muy amable, gracias de veras. Qué amable. Me dijo, pues fíjate que no tenemos trabajo para periodistas, para un periodista ahorita, pero necesitamos un mecanógrafo, un tipógrafo. Y yo dije, yo sé escribir a máquina, ¿no? Yo había empezado estudiando
una carrera comercial aquí en Tijuana, en la Academia Gran Bretaña. No había por aquellos años una carrera de periodismo, una licenciatura, una carrera universitaria en todo el noroeste del país. Y entonces yo estaba estudiando la carrera comercial. Me había vuelto muy rápido escribiendo a máquina, 300 palabras por minuto. ¿Cuántas? 300 por minuto. Y ahorita son 3000, yo creo, las que haces, ¿no? Pues mínimo sostengo las 300. Las 300 por minuto. Más o menos, sí. Les dije yo que les iba a traer un personaje que tiene el récord Guinness de rapidez, con decirles que en telégrafos, en correos telégrafos, no hay quien escriba tan rápido, y yo conocí a extraordinarios personajes, entre ellos hasta Arturo Geraldo, que escribía, pero no escribía igual de rápido que Enrique García Sánchez. Así que me dijo, sí, escribes de máquina. Sí. Y entonces me dijo, a ver, pásale por acá. Y me puso a prueba. Comenzaba a usarse algo que después utilizaría el periódico Noticias, en una transición de los linotipos a un sistema de producción de textos en unas máquinas IBM Composer, que utilizan unas manzanitas con tipografías de diferentes tamaños y estilos. Le cambias el estilo, puedes, incluso tenías memoria, podías redactar el documento y después reproducirlo cuantas veces quisieras, cambiándole la tipografía con una manzanita. Esa era la gran novedad por aquellos días. Y entonces él y Gela Caballero me miraron sorprendidos por la velocidad con que escribía y me dijeron, pues el trabajo es tuyo si lo quieres, ¿no? Y yo dije, va, lo quiero. Terminé publicando ahí en el Igualado finalmente aquel par de trabajos, el mío y el de mi hermano, y a partir de ahí comenzó esta aventura en el periodismo, que después me llevó al periódico Noticias. Fíjense cómo una cosa nos lleva a otra, y agradezco a Raúl Villarino Ruiz. Estamos hablando de Ensenada, y fíjate, aquí está otro, el amigo aparte Raúl. de Enrique, dice, extraordinarios saludos. Y pues hay que entrar de lleno en el meollo de esta charla, porque este es el recorrido territorial. Porque de repente les preguntaba yo a los amigos de Antonio Ponce Aguilar y de su Cueva Pintada a la Modernidad, un libro en donde pues me lleva a tu trabajo, cómo te involucraste en la fotografía y luego en la historia y luego en tener para siempre huellas de esa tan especial ruta que es la historia baja californiana. Te fuiste hasta subir a una mula. Sí, Pepe, efectivamente. La verdad es que soy un apasionado de la historia. Los temas de patrimonio artístico y cultural son mi debilidad. Y eso me llevó, por ejemplo, a estudiar los inicios del periodismo en México y en América Latina, desde la época de Francisco Zarco, los pioneros del periodismo, de las primeras formas de periodismo, ¿no? Un periodismo no militante, porque en algún momento en el siglo XIX así se dieron las cosas. El periodismo se convirtió en manos de los políticos en un instrumento de divulgación y de propaganda. Y entonces, pero con Zarco empezarían a cambiar estas cosas, y habría además un aporte histórico. O sea, a Zarco le debemos la crónica del Congreso Constituyente de 1857, porque él creó un estilo de escribir, una taquigrafía, y registró todas las sesiones del Congreso, desde el Constituyente, y hay 2 tomos editados de ese trabajo. Así que cuando yo empecé con la actividad periodística, también empecé con la fotografía, hace 47 años. Así que aprendí fotografía
La cámara me acompañó junto con mi ¿Cuál fue tu libreta. primer cámara? Nunca se Una olvida. mamilla. Una mamilla. Una cámara mamilla de 35 milímetros. Y ahí con Alfonso Reyes Zapango empecé a conocer algo de la fotografía. Por supuesto, trabajé en la imprenta y conocí toda la parte de producción de las artes gráficas para aquellas fechas. Jesús Martínez Ibarra te está mandando saludos. Muchísimas gracias, Jesús, muy amable. Un saludo. Entonces, fíjate, dice Raúl Villadino. Hombre. Dice, les mando un cúbele a todos, a los dos. No, pues un abrazo al señor Villarino, quien tengo el gusto de conocer. Y entonces, fotografía, historia y luego geografía, porque empezaste a recorrer este brazo fuerte que es de México, la Baja California. Por supuesto. Todo empezó hace 23 años. Yo había decidido hacer un reportaje de las pinturas rupestres y esa fue mi propuesta para el periódico de San Diego Union Tribune, para el cual yo colaboraba. Estuve colaborando con este periódico pues bastante tiempo, después de haberlo hecho con la agencia noticiosa UPI, United Press International. Y entonces colaboraba yo con ellos y por aquellos días el periódico decidió hacer una edición en español, un tabloide llamado Enlace. Y yo fui aquí el pues, corresponsal, digamos, de esa publicación. Y le llevé la propuesta a la empresa, a los editores, y les dije, oigan, desde que las pinturas rupestres fueron descubiertas, el periódico no ha tenido presencia en ese lugar. Y me sorprende porque el periódico de San Diego Union Tribune, pese a ser un periódico pequeño, aunque grande puede ser el periódico metropolitano de San Diego, pero un periódico pequeño en comparación de Los Angeles Times y otros más, acostumbraban enviar periodistas a asuntos importantes. Siendo un periódico local en San Diego, por ejemplo, tenía un despacho en la Ciudad de México. Pertenecía a una cadena, la cadena Copley, que eran los dueños, Helen Copley, la viuda del propietario, seguía al frente del grupo Copley Press, y el periódico era editado por ellos. Ellos tenían un servicio noticioso compartido con otros medios de la misma cadena, y les dije, ¿cómo es posible que ustedes envíen a Oriente Medio, por ejemplo, a un reportero a cubrir asuntos importantes, o a Centroamérica, y algo tan valioso como esto no lo hayan hecho? Después de Harry Crosby y su trabajo pionero allá a fines de los 60 y a principios de los 70, la verdad es que el periódico nunca tuvo una presencia allá. Entonces les hice la propuesta, me la aprobaron y nos fuimos a hacer ese reportaje. Mi amigo, un entrañable amigo, John Gibbons, fotógrafo, y un servidor, John Gibbons, ya retirado por cierto. Ajá. Y nos fuimos a conocer este lugar del que tanto se hablaba. ¿Cómo lo localizaste? Pues ya más o menos había una ruta reconocida, ¿no? Para ir a ese lugar. Te vas a San Ignacio y ahí hay quien te dice cómo llegar a las pinturas rupestres. Pero es una superaventura. Ay, sí. Mira, estás hablando tú y hay analogías. Uh-huh. Hay analogías. El corresponsal de guerra está arriesgando la vida, pero tú, en esa ruta que ibas a hacer con las pinturas rupestres, también se arriesga la vida. Sí, soy prueba viviente de eso. Y lo soy. Entonces creo que esa aventura hay que caminarla poco a poco, paso a paso, y creo que es bien importante documentarla a través de esta charla, porque luego ya veo que traes hasta material, que es algo que te hace referencia. Tocaste junto con Gibbons
la puerta y fuiste caminando y luego adelante. Hay una representación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son los custodios de sitios de valor arqueológico. El sitio más importante, me parece, de valor arqueológico, por lo menos creo que lo fue para el Instituto Nacional de Antropología, pues este lugar de arte rupestre, ubicado en el cañón en la Sierra de San Francisco, una cordillera que llega hasta Mulegé y que está pero atascada de sitios de arte rupestre. Hay por lo menos 1200 lugares de arte rupestre en esta zona entre Bahía de Los Ángeles y Mulegé, en la zona más alta, en la zona montañosa. Así que salimos tempranito de San Ignacio, a las 6 de la mañana estábamos ya subiendo a la Sierra de San Francisco, 40 kilómetros después, luego de salir de la carretera transpeninsular a la altura del Vizcaíno. El paisaje es espectacular desde esa altura, es otro mundo, es otra cosa. Llegas finalmente al rancho principal de los Arce. Pasas una cueva que está muy accesible, la cueva del ratón, y ahí empieza la aventura. Fíjate que qué bonito es recibir estos saludos. Alma Ortiz te dice saludos. Muchas gracias, Alma. Muy También amable. es fanática de la historia como muchos de nosotros. Jorge Martínez Cepeda está fascinado con este espacio. Por cierto, este es precisamente un rico café con Saldaña. ¿Qué te está pareciendo este café? Me encanta. ¿Sí te gustó? Sí, ¿cómo no? Pues esa taza ya es tuya, ¿eh? Esa No es me una de digas las, eso. esa es una de las condiciones de venir a este espacio. Hombre, pues muchas gracias. Gracias a Farmacia Internacional. Entonces, disculpa que te haya interrumpido. Adelante. Llegamos al rancho principal. Son unas casitas muy modestas, habitadas por gente que vive de la cría de animales, de chivos, por ejemplo. Es una zona pues rural en la parte alta. Es una zona que puede ser que puede tener climas extremos en verano. Bueno, aquellos francamente complicado, porque los climas son extremos en zonas desérticas. ¿Y en qué tiempo fuiste entonces? Pues llegamos relativamente temprano, salimos a las 6 de la mañana. Sí, de San Ignacio. pero ¿en qué En diciembre. ¿En el frío? Pero allá ¿Es más frío todavía? no, es la época en que el calor es más tolerable. Ah, sí. Sí. Ah, de diciembre a entonces- febrero, O sea, por eso escogieron esa fecha. por supuesto. Ah, oh. Sí, la temporada más amable. Entonces llegamos al rancho principal, nos anotamos, ya nos estaban esperando, desayunamos algo ahí, mientras los guías cargaban todo nuestro equipaje en las mulas. Pagas renta por mula por día, y si usas 2 mulas típicamente, porque una la usas tú y otra es para tu equipaje, pues pagas 2 mulas por cada día que las usas, y tuya es la responsabilidad de pagar el alimento también de los guías, y hay una tarifa por los servicios de los guías, ¿no? Te manda un saludo muy especial Raúl Villarino Ruiz y dice: en San Ignacio realizó él como museógrafo el trabajo para el INAH. En 1994 el Museo de Arte Rupestre de la Sierra de San Francisco, ubicado dentro de las instalaciones de la misión de San Ignacio. Sí, señor, efectivamente. Entonces, fíjate cómo una cosa nos está sirviendo para transmitirla de esa manera a quienes se hacen presentes en esta era digital, que Ciertamente. ni nos imaginábamos que iba a suceder. Pues mira, ya sucedió y aquí estamos en este momento. Yo le agradezco a don Raúl, a quien he tenido el gusto de conocer personalmente allá en Ensenada, de visitar específicamente en Ensenada, y conozco su trayectoria en esa actividad que él refiere, la de museógrafo, y es una persona extraordinaria, sin agraviar a los presentes.
Y él entiende perfectamente el tema porque vivió esa parte, conoció de cerca el tema y se involucró, como bien lo platica. Efectivamente, a un costado de la misión de San Ignacio hay un salón que hace las veces de museo, y ahí hay imágenes de este sitio, de la cueva pintada, la cueva de las flechas, que son las dos más importantes de ese cañón, pero no solo del cañón, sino de la península. En el fondo de ese cañón, de aproximadamente 300 metros de altura, o 400, está lo que bien podríamos considerar la Capilla Sixtina del arte rupestre del continente americano. Llegamos entusiasmados a este Ya le lugar. bautizaste de una manera bien bonita. Capilla Sixtina del continente americano. Creo que lo es. Lo afirmo a la luz de la información que ya conozco, de la visita que hice al lugar, de lo que dicen los especialistas, que son quienes han establecido muy claramente que las pinturas rupestres de nuestra península son las más importantes del continente americano. Eso De aquí a la Patagonia. es bien importante, se puede decir, recapturarlo, repetirlo, porque esto que estamos oyendo de quien fue el responsable de hacer este trabajo, que en un momento más seguramente nos va a mostrar, pues fue Enrique. ¿Cuántos años tenías? Bueno, hoy voy a cumplir 65 en unos meses más. Quítale 23 años, ¿no? Fíjate, y en ese tiempo yo tengo, por ejemplo, con la imaginación, ya te enfrentaste a esa mula y se quedó viéndote, te vio el tamaño y luego tú la viste y luego tenías que subirte a ella. Sí, claro, yo nunca había montado mulas, había montado caballo. ¿Le pusiste nombre o ya No, sabías? ya tenía su nombre, el retinto. El retinto, la mula, el retinto, y Era la más grandota. Me la apartaron, pues, por más grandota del grupo, ¿no? Sí, pues es que eres enorme y en ese tiempo todavía eras todavía más grande. Bueno, sí, un poquito. Claro, 20 kilos menos, ¿verdad? Pero, pues, finalmente el más grandote del equipo. Y entonces agarramos camino. Son 6 horas de camino aproximadamente. 6 horas en mula. Sí, bajando un territorio Y volteando accidentado. hacia un lado y hacia el otro está el abismo. Hay un momento, sí, casi una hora para bajar del cañón, por las paredes del cañón. Es una experiencia que si hubiese sido informado previamente, no voy, sencillamente no voy, ¿no? Nunca me dijeron, nunca me explicaron qué tan difícil podría ser. Y me entero ya que estoy en la orilla del cañón y cuando pregunto, oigan, ¿y dónde están las cuevas, no? Porque hay un letrero pintado sobre madera y hay un mapa dibujado con la ubicación de las 5 cuevas que hay en el lugar, ahí en el cañón de San Francisco, en el cañón de Santa Teresa, perdón. Y me dicen, pues aquí, ¿no? Pues ¿dónde? No las veo, allá abajo, ¿no? Y entonces, pues hay que bajar casi una hora de camino, que es, para mí fue una eternidad. Yo iba pegado, como si tuviera ventosa, pegado a la silla de la mula, porque el camino es sinuoso, hay que bajar muy despacio, hay que curvear esa ruta, y cada vez que el animal da vuelta a la curva para agarrar otro tramo más o menos parejo, la mula baja y tú te vas así y ves el precipicio y dices, ¿en qué momento nos vamos la mula y yo? Casi me deshidrato en ese viaje y el calor no era extremo. No me habían preparado. La verdad es que nunca me
explicaron que había algunos pequeños detalles que cuidar, que fui entendiendo sobre la marcha, sobre por qué Me estás haciendo sudar. los guías suelen llevar chaparreras, y yo decía, pues bueno, pues sí, son rancheros, pero chaparreras, ¿por qué? Vas en la mula y no es raro que de pronto la mula se acerque y te talle contra las chollas y esos plantitas que tienen espinas muy chiquititas, sí, muy afiladas, dolorosas, por supuesto, o que en alguna parte del camino se repegue contra la pared del cañón y te lleves un buen tallón en las piernas. Y además nadie me explicó que el tipo de terreno era accidentado y que lo más recomendable era llevar una bota que protegiera los tobillos, por ejemplo, o algo que te proteja, como las polainas quizá, de un ataque de serpiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues me fui en pants, yo muy cómodo, muy lindo, con mis tenis, ¿no? ¿No llevaban tampoco armas? No, imposible, por supuesto que no. No están permitidas. Para defenderse de las víboras, por ejemplo. No, por fortuna es una época más benigna, las serpientes no abundan tanto, por lo menos no salen tanto en esa época del año. Sí hay puma, acababa de pasar por ahí un puma con sus crías en el fondo del cañón, según lo que nos explicó el guía. En esa zona hay gato de un pezuña, solo guía, hay animal de pezuña, no, y iban 2 guías con nosotros. Ajá. Así que te puedes encontrar puma, te puedes encontrar gato montés y otra serie de bichos menores, ¿no? Y rastreros, como las serpientes de cascabel, por ejemplo. Finalmente bajamos el fondo del cañón, viendo el abismo y sudando frío. Llegamos justo a tiempo para montar el campamento. Apenas nos alcanzó la luz del día para montar el campamento y hacer la alumbrada y cenar. El techo del cañón se cubrió de una niebla muy espesa, que por la noche traspasaba las casitas de campaña, así que amanecimos empapados, ¿no? De tan fuerte que era la neblina. Finalmente el día siguiente en la mañana, tempranito, después de desayunar, agarramos caminos, como una caminata como de 1 hora y media más o menos. Llegas al sitio de las 2 cuevas más importantes y a escalar como si fuera hombre araña, a una altura de unos 60 metros. Entonces los guías te van como hombre araña, entonces sí, tenías que traer condición por todos lados. Pues si lo hubiese sabido seguramente me habría preparado mejor. Oye, ¿y tenían comunicación, por ejemplo, en tu caso, con tu familia? No hay comunicación, o sea, no existe. No, pues a esa profundidad, ¿cómo? No hay teléfono que funcione. Además, este tramo de la península no tiene comunicación. Bueno, sí la hay. De Guerrero Negro hacia abajo empieza ya la señal de telefonía celular. Antes de Guerrero Negro no hay señal. Entonces estaban solos. Estábamos solos. ¿Cuántos eran? De los guías. 4. No, éramos más porque un grupo de compañeros, de colegas de Mexicali y otro colega de aquí de Tijuana nos acompañaron en este recorrido. Es un recorrido en el que estaban programados Alfredo Álvarez Cárdenas, que era director del Centro Cultural Tijuana. ¿Fue? No fue. De último minuto canceló su viaje. También lo hizo Julia Bendímez, la responsable del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Baja California, en la parte norte de la península. Tampoco fue. Nos quedamos nosotros, algunos compañeros de la televisora de la UABC en Mexicali, una maestra, Juanita Mosqueda, que fue directora de la Casa de la Cultura de Mexicali y que se llevó un susto también en ese viaje, si no es porque el guía le alcanzó a detener en su caída por la pared del cañón, porque ellos decidieron subir a una cueva un poco más difícil, ¿no? Más inaccesible. Hay 5 cuevas ahí en el cañón de Santa Teresa.
pero las dos más importantes de todo el continente americano están ahí y están casi enfrente una de la otra en las paredes del cañón. Fíjate que en este momento vamos a captar, después de esta pregunta, lo más interesante. Platícanos, por favor, ese día cuando ya llegaste a esas cuevas y qué tipo de experiencia sentimental, como tú quieras, cuando viste esas joyas que la estás comparando con una capilla sixtina. Tengo por norma profesional indagar en lo más que puedo sobre los lugares a los que voy a hacer un reportaje. En el caso de las pinturas rupestres era obligado leer todo lo que existiese sobre el tema y sobre el territorio y sobre la presencia de los misioneros en la península y su paso por la zona, porque eso te da otra perspectiva cuando llegas como periodista y además como ser humano. Te permite revivir, te permite ubicarte en la época, te permite hacer un ejercicio para tratar de imaginarte en la época y el entorno, apreciar el entorno como lo vieron los misioneros, como lo registraron, porque hay libros. Los misioneros eran gente muy educada, con una gran formación profesional, eran muy observadores, acuciosos observadores. Ellos hicieron un registro de flora, fauna y de los aborígenes de la zona, de los cochimíes más específicamente, que fueron los con los que tuvieron el principal contacto. Los pericúes y los huaycuras también habitaban aquella región, pero la región del desierto central era el asiento de los cochimíes. Y entonces, con esa curiosidad, registraron lo que había, describieron la zona, y con ese conocimiento fui a tratar de vivir un poco esa experiencia o a revivirla. Y cuando llegas a un lugar como este, cobran sentido muchas cosas. Puedes entender el asombro con que el misionero jesuita que tuvo bajo su cargo la administración de la misión de San Ignacio registró su experiencia de visitar las pinturas rupestres. El hombre estaba, por supuesto, admirado. Yo debo precisar que la existencia de las pinturas rupestres solo existía en la tradición oral. A través de los cochimíes, de generación en generación, se transmitía lo que se sabía de las pinturas rupestres, pero nunca había quedado plasmado en un documento, no se había documentado por escrito. El primer documento donde se registran, si no me equivoco, es de fines de 1700, cuando los misioneros informaron a Roma del hallazgo de las pinturas rupestres. Estamos hablando de 1770 y tantos, ¿no? Finalmente hay un primer reporte, pero después de esto y de que los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España, que era el territorio mexicano, el nuestro, se concentraron en la sede de sus grupos religiosos, de su orden religiosa. Este misionero además era mexicano, nacido en la Ciudad de México, José María Rotea. Se retiró a Bolonia, en Italia, y hasta allá fue otro misionero, un misionero importantísimo en la historia de la península, de Miguel del Barco, quizá el más acucioso historiador. Lo busca y le pide a este sacerdote hacer un testimonio, escribir un testimonio sobre lo que encontró, porque él específicamente investigó el tema de las pinturas rupestres. Y entonces este jesuita mexicano describe en un documento que tengo y que forma parte de lo que traigo aquí, cuál fue su experiencia, y describe cómo, después de indagar entre los cochimíes, finalmente con la guía de uno de los abuelos cochimíes, encuentran restos de un hombre
que debió haber medido entre 3 y 4 metros de altura, posiblemente. Él, De ese tamaño tenía los cochimíes. bueno, a él le tocó conocer o tuvo noticias de un cochimí como de 2 metros y medio, más o menos. Y un caso actual en la época de un hombre bastante alto, pero nada como lo que encontró en el fondo de un barranco, ¿no? Donde los huesos de un hombre habían caído y se habían aterrado. Finalmente lo localizan, como pueden rescatan los huesos, algunos se le empiezan a deshacer en las manos, en el cráneo por ejemplo, y rescata lo que puede y se lo lleva a la misión de San Ignacio. Le había pedido a otros misioneros de la zona, de los alrededores, de la misión de San Fernando Belicatá y demás, que también investigaran sobre el tema, y efectivamente de allá los otros misioneros le mandaron decir que la tradición oral de los habitantes de aquella región era en el sentido de que esas pinturas rupestres las habían hecho gigantes, hombres gigantes venidos del norte. Y entonces con esta claridad él armó su tema de investigación. También le enviaron restos de alguien que debió ser muy grande, que concuerda más o menos con la proporción de los huesos que él había encontrado en la zona de su jurisdicción, en la zona de San Ignacio, ¿no? La misión de San Ignacio. Y dice este hombre que según los cochimíes, esas pinturas las hicieron estos gigantes que habitaron la zona y que terminaron muriendo, terminaron víctimas de la guerra, de batallas, y algunos se mataron entre ellos incluso, ¿no? Las pinturas son enormes, son de altura considerable. Cuando tú llegas a la Cueva de las Flechas y a la Cueva Pintada, entiendes exactamente a qué se refería este misionero mexicano, jesuita, cuando dice, solo gigantes pudieron haberlas hecho. Porque además, desde esa altura y con un espacio para movilizarte en estas cuevas, pues no había mucho espacio de maniobra, ¿no? ¿Cómo le haces? Los arqueólogos llegaron a investigar un poco, pero muy poco. La verdad es que casi no, hasta donde yo sé, no ampliaron esa línea de investigación. Les pareció quizá menos importante. Ellos deducen, suponen que tal vez debieron usar andamios, pero tampoco hay elementos materiales que comprueben el uso de los andamios. Entonces, cuando llegas a esa pared del cañón, a esa covacha, que es un refugio rocoso en la pared, ¿no? Que tendrá unos 2 metros de fondo, quizá, en su parte más profunda, 3 metros quizá. Y el resto del abrigo rocoso no es muy grande, pero hay una foto que conservo en mi archivo de la arqueóloga responsable de la investigación, que apenas le llega a los pies a esta figura. Esta figura es parte del mural de la Cueva de las Flechas. Y este monito que se puede apreciar aquí es más o menos como de mi tamaño. Está parado junto a otra figura de un hombre de unos 3 metros posiblemente, ¿no? Tal vez 3,5 de altura. Son las figuras más altas de este mural pintado sobre la roca. Es una familia o es un grupo de habitantes pintados como en un ritual. Están atravesados por flechas, todos ellos, y entonces por eso le llaman la Cueva de las Flechas. Y ella, parada en esa cueva, llega, bueno, más abajo, no llega a los talones de esta figura. La figura que estamos viendo, ¿qué medida más o menos tiene? Esta figura debe tener quizá mi estatura, 1,80, 1,70. 1,80. Y está sobre la pared del cañón. De ese. Está como a un metro, no más de 1,5 metros,
como a 1,70 m del piso. Empieza Cuando este empezaste mural. tú a ver todo ese panorama, ¿exclamaste algo? No, pues nada. Es imposible hablar. Solo puedes sorprenderte y admirar el lugar y no hay palabras que puedan. No hay palabras para expresar las emociones que Y te dan. los dos que eran tus guías, uno es ¿quién? Ah, ¿Lo recuerdas? no recuerdo en este momento los nombres de ellos dos. Uno de ellos se llamaba Ángel. Uno ¿eso sí? se llamaba Ángel. ¿Qué le dijiste a Ángel? O sea, ahí está las manos de Memus haciendo esto. ¿Tú qué expresión visual hiciste? ¿Qué Pues me expresión? quedé boquiabierto y puse manos a la obra de inmediato, a tomar fotografías, a medir, calcular la altura, las distancias. Había un par de jóvenes arqueólogos, estudiantes que iban en ese viaje y ellos iban registrando con un aparato GPS, calculando profundidades, alturas, distancias, etcétera. Y ellos también empezaron a hacer su propio registro de las pinturas. Y fue mi fuente de información más directa, pues por los datos duros que ellos tenían, ¿no? Es un tema para que están preparados, así que me auxilié de ellos para tomar notas sobre los datos, sobre las alturas y demás. Por lo demás, no había tiempo que perder. Puse manos a la obra, empezamos a tomar fotografías, entrevisté a Ángel y al otro guía para que nos platicaran sobre su experiencia, sobre desde cuándo conocían el sitio, en fin. Mira, te voy a permitir, por favor, que me des oportunidad de hacer el siguiente mensaje. Hoy es cumpleaños de una persona que también estimo con mucho cariño. Aquí está la maestra Esperanza Íñiguez, que le mando un súper abrazo. Dice Esperanza que felicitación, ¿en qué año fue la expedición? Pero antes de eso, Esperanza, para que le comentes a Manuel Paz Castillo que estas son las saldañitas que cantaba don José, acompañado del Pato Lucas, te las cantamos a usted. Hoy cumpleaños Manuel Paz Castillo. Le mandamos un muy fuerte abrazo, una felicitación porque ya está creo, en la tercera edad, creo. Le mandamos un saludo muy especial. Al igual que como una cosa nos lleva a otra, pues Esperanza, le mandamos saludos también a don Arturo Geraldo para decirle que por qué nunca fue a recorrer la Cueva Pintada, cuando tuvo oportunidad siendo morro, siendo joven. Entonces, estamos precisamente documentando que cuando Enrique García Sánchez era joven, lo de Bello no sé, pues se animó a proponer ese trabajo periodístico, le dieron oportunidad y le dieron la ruta para hacerlo, y ahora estamos sorprendidos y agradecidos con que nos haga eco de eso que seguramente vamos a continuar, porque aquí ya hay preguntas. ¿En qué año fue la expedición, Enrique? Continuamos contigo. Muchas gracias, Pepe. Esto fue en diciembre de 1999. Yo ya conocía algunas pinturas rupestres. Yo debo decir que mi primer encuentro con las pinturas rupestres se lo debo a Jicoteca Leiva Mortera, porque como reportero cubrí alguna gira de campaña que Jico hizo hacia el sur de aquí hasta el paralelo 28. Se fue puebleando por el Pacífico y por el Golfo de California,
Y siendo Jicotenca Leiva un hombre muy culto, por cierto, además bohemio, eso me tocó conocerlo en ese recorrido de campaña, por cierto, además amante de tocar la guitarra y cantar algunas cosas. La verdad es que él decidió guiarnos a visitar el sitio de arte rupestre de Cataviña. Es la primera vez que yo conocí las pinturas rupestres, y esto fue en el 81 más o menos, 80-81, y fue sin embargo en el 99 cuando, ya un poco más informado sobre el tema, decido hacer ese viaje a fines de diciembre o a mediados de diciembre más o menos. El reportaje se publicó en enero del 2000 en el periódico de San Diego Union Tribune y también en la edición en español, y a partir de ahí aquello se convirtió en un compromiso personal. Después de ver la magnificencia y la magnitud de la cueva pintada y la cueva de las flechas, decidí que era momento de visitar los demás lugares y de recorrer, por ejemplo, el camino que en su momento hizo otro periodista mexicano, quizá uno de los personajes Fernando Jordán, más importantes en aquellos días. Fíjate, Jordán. Qué increíble, una cosa nos lleva a otra. Agradezco a Isaías Plasencia, que está saludándonos desde Ciudad Tijuana, a Tarcisio Villarroel Hernández, Tarcisio, que saludos. nos manda saludos, y Isaías. como una cosa nos lleva a otra, y en ese caminito estamos aquí enfrente de un aferrado, terco personaje que dice la Capilla Sixtina de Latinoamérica, y ha estado hablando de los yumanos y ha plasmado precisamente con esa cámara y después con sus escritos la importancia de lo que es el brazo fuerte de México, que es nuestra Baja California. Entonces, ¿cómo llegamos con los personajes que recorrieron ni quién sabe cómo, hace mucho tiempo, este brazo fuerte de México, y ahora pues tú lo estás dando a conocer? Seguramente va a haber un libro parecido al Otro México. Sería interesante, de verdad. Yo rescataría la parte del libro de Fernando Jordán, que no solo era periodista, sino además arqueólogo. Él había estudiado en la relativamente joven Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su novia o su pareja sentimental era también una profesional de esos temas. Entonces, ya le habían contado en sus andanzas por la península. Te recuerdo que terminó viviendo en La Paz, se quedó en La Paz finalmente, y renunció a todo, ahí se quedó a vivir en La Paz y a pescar y a vivir las bellezas del mar. Se enteró de la existencia de un lugar, y finalmente lo encontró, lo registró y escribió por aquellos días para la revista para la que trabajaba que ese era un tesoro arqueológico más importante y antiguo que Bonampak. Ah, ¿qué tal? Entonces, esto por supuesto llamó la atención en la Ciudad de México. Era una afirmación muy contundente, y no era cualquier persona la que lo estaba afirmando, era alguien que había estudiado arqueología como Fernando. Por eso rescato lo que acaban ustedes de escuchar de Enrique García Sánchez, y dijo, y lo ponemos con mayúsculas, estamos hablando de la Capilla Sixtina de Latinoamérica, así la bautizó quien está aquí presente, un aferrado. Y en ese camino que tú, Enrique, encontraste con el periodismo, que te dio por el amor a la historia, y estar hablando en estos momentos con esa seguridad y presunción, con mucho orgullo,
de los yumanos que eran más altos que tú y que yo. Algunos. Entonces, ¿qué tantas cosas quedan de incógnita en tu cerebrito y qué le tienes que decir a quienes nos escuchan para siempre? Yo les diría que deseo que se informen y conozcan la historia sobre el arte rupestre de la península, porque, lo reitero, son las pinturas rupestres más importantes del continente americano. Son más o menos las quintas o sextas más antiguas del mundo, con una antigüedad probada mediante carbono 14 de 7500 a 9000 años. Y todas ellas son una expresión de una comunidad que habitó esta región hace 11.000 años más o menos. También esto es un dato probado a partir de las cosas que encontraron, de las puntas de flecha, de aquello en lo que preparaban los pigmentos para pintar, los pigmentos minerales, y son una expresión de su entorno, de lo que vivieron en sus días, en este corredor rupestre, de arte rupestre, que abarca desde Mulegé hasta Yuma, Arizona y parte de California, y que está lleno de sitios. Hay más o menos, tan solo allá en la mitad de la península, unos 1200 sitios posiblemente, pero solo están abiertos al público unos 12, 14. Y en la región norte de la península habrá otros tantos. Todavía se siguen encontrando lugares de arte rupestre, tienen otro estilo, tienen otro tamaño, usaron los mismos pigmentos, son pinturas más jóvenes, pero todavía hay ese patrimonio. No es tan estudiado como los del centro de la península. Conozcan, infórmense. La producción de esta obra de arte rupestre, la obra fotográfica, que generalmente surgió de todos estos viajes, tiene el propósito de divulgar ese patrimonio, y por eso esta obra, integrada por 48 imágenes, tiene una muestra representativa de 7 de los sitios, los más importantes. Este documento recoge lo esencial de este patrimonio cultural, y estas imágenes corresponden a una parte nada más, una parte mínima de los sitios de arte rupestre que hay en esta región. Son algunas de las imágenes. Despacito, para que se vean, para que se disfruten. Y en este camino de que un rico café con Saldaña, había una propuesta desde hace mucho tiempo, Enrique, para hacernos aquí y disfrutar de tu trabajo, disfrutar de esto. Yo te pregunto, ¿qué te trae por aquí y qué te deja como alimento este espacio? Pues a mí me deja solo me deja gratitud, porque puedo estar compartiendo con tus seguidores, con tu auditorio, una de las noticias mejor guardadas de la península. Esto es historia, esto es prehistoria, que debiéramos conocer todos los habitantes, los nativos y los hijos adoptivos de Baja California. Los descendientes de los cochiníes, de los cumiáis, de los quiliguas y paipais siguen aquí. Esas comunidades yumanas han resistido el paso del tiempo, han resistido la dominación española, han resistido la presencia de extranjeros en el sur de la península, y siguen aquí, y van a hacer un viaje a la inversa. Esta obra y otra obra fotográfica de un extraordinario fotógrafo llamado Jorge Sánchez, que es un hombre además muy comprometido con la mejora de las condiciones de vida de las etnias de la parte norte de la península, van a viajar a Europa,
Esta obra todavía no se expone formalmente, además en el tamaño que está pensado, en un gran formato, pero ya ha llamado la atención de una organización italiana que se llama Terra dell'Arte. Terra dell'Arte está trabajando para llevar esta exposición a Europa. Vamos a itinerar la obra por Zacatecas y después a Cuba, luego a España, Francia, Italia y posiblemente Alemania. Y en ese viaje estarán haciendo presencia los yumanos, también como con una intención, por supuesto, como un acto simbólico para decir a los europeos, ¿no? Hace 400 años, 500 años, ustedes vinieron a México, a Baja California, ahora nosotros venimos a Europa. Le estamos pagando esa visita, pero aparte la estamos enriqueciendo con información mundial, porque, por ejemplo, yo te pregunto, ¿llegó a tu imagen cerebral o a tu pensamiento por qué hicieron eso quienes lo hicieron? Con la información que tengo en la mano, estas pinturas rupestres fueron el resultado de la inquietud de los habitantes de la zona por registrar, por plasmar, por dejar escrito en esa forma de escritura que pudieron haber encontrado lo que era parte de su entorno cotidiano. Hay cientos y cientos de imágenes pintadas en esas cuevas de animales y de personas y de aspectos relevantes de su cotidianidad, como las reuniones rituales, por ejemplo, están plasmadas en algunas de las cuevas. Y entonces creo que fue más el interés de plasmar y dejar algo, o de por lo menos registrar. Yo quiero suponer que estas gentes llegaron a un nivel de desarrollo intelectual con capacidad de organización mínima, con una visión, una cosmovisión de lo que a ellos les tocó vivir, y de la cual quizá nunca sepamos lo suficiente porque pues no hay nada escrito de la época. Así que si esto fue su primera escritura, bueno, pues somos privilegiados de encontrar esto, ¿verdad? Esa es la verdad. No, estamos a punto de concluir este programa. Tenemos 2 minutos que le decimos a Enrique que diga cómo puede alguien interesado en tener, por ejemplo, copias. ¿Vendes copias de este? Sí, claro. Entonces, adelante, para eso es esto. Bueno, cualquier persona interesada en tener imágenes puede comunicarse con un servidor en el teléfono 664-402-0997, es mi número también de WhatsApp. Y me gustaría decirles que estoy buscando el patrocinio de personas que me ayuden a costear la producción de esta obra en gran tamaño, en gran formato, con la intención de entregarla al Museo de Historia de Tijuana y que esto se convierta en acervo de la ciudad. Y ya he obtenido el patrocinio de varios amigos para producir 22 imágenes, me restan 26 más, así que todo aquel que pudiera interesarse se comunica conmigo, me envía un mensaje a través de WhatsApp y si quiere algunas imágenes para su acervo personal, con todo gusto, por supuesto. Pues este fue uno de los más grandes programas que tenemos en esta segunda temporada. Ese es el número 77, una tercia de 7 que son números cabalísticos. Muchas gracias, Enrique García Sánchez. Y por último te pregunto, ¿qué te parece el concepto de que Tijuana es historia de familias? Me parece sensacional porque además eso es real. No se puede entender esta ciudad ni la historia de esta región desde sus orígenes prehistóricos sin la construcción de una célula básica que es la familia. Hablar de la historia de Tijuana nos obliga a remontarnos a la historia de las familias que son las que construyeron esta comunidad. El asiento de esta sociedad
de nuestra casa grande que es Tijuana. No se puede entender sin eso. Entonces, cuando te adentras en la historia de familias, estás también reconstruyendo la historia de Tijuana, sin duda. Mi imaginación me lleva a cuando, después de haber sido sorprendidos en esa excursión, en esa aventura, llegó la noche y Enrique García Sánchez, con todos sus amigos que hicieron posible esa expedición, dijo Enrique: voy a cantarles algo. ¿Sí les cantaste? Yo creo que sí. Yo la verdad es que me quedé sin aliento, porque además la mula que me llevaba terminó arrastrándome, quebrándome las costillas y la cabeza, así que no tenía muchas posibilidades de cantar. Pero también cantas, y cantas muy bonito. Fui un privilegiado participante de los esfuerzos pioneros de la ópera en Tijuana. Soy tenor y por supuesto he vivido cosas extraordinarias también en ese ámbito, pero allá solo ni siquiera pude decir ¡ay! Cuando la mula me tumbó y me arrastró. Muchísimas gracias por esta... Gracias a ti, Pepe. Salud con este rico café con Saldaña. Gracias.